Tengan cada uno de ustedes un muy buen día. En esta ocasión me corresponde poder revisar y estudiar con ustedes la clase sobre manual administrativo. El manual administrativo es una herramienta muy importante para el administrador, para un servicio, para una organización. En este día voy a compartir, vamos a estudiar estos documentos y vamos a ver el desarrollo para que ustedes a futuro en una práctica pues lo puedan aplicar. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar nuestra clase. Muy bien, tenemos aquí entonces lo que es el manual administrativo. La agenda que vamos a desarrollar es una reflexión, una valoración diagnóstica, el desarrollo del contenido en el cual vamos a estar estudiando definiciones, tipos de manuales, lineamientos para la elaboración de estos manuales y algunos puntos importantes que no debemos dejar de lado. Una retroalimentación y una evaluación. Cuando hagamos algunas consultas, como la prueba diagnóstica y la pregunta en la fase de evaluación, usted deberá responder a conciencia, ¿verdad?, sobre las preguntas que haré yo a continuación, con el objetivo de que usted analice las razones y pueda dar una respuesta. Como reflexión tenemos que para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Es decir, jóvenes, están en el último peldaño, ya solo falta perseverar. Vienen momentos un poco fuertes, complejos, pero no imposibles. Con ayuda de Dios, todo es posible. Los objetivos para esta clase son interpretar el concepto de manual administrativo, identificar los tipos de manuales desde el proceso administrativo a través de sus diferencias en su aplicación, identificar los lineamientos de un manual de organización. Como definición, según Luz Valderas, la autora, dice que un manual es la concentración sistemática en un folleto o en un libro de manejar de los elementos administrativos propuestos para alcanzar los objetivos. Es decir, que es un documento ordenado, tiene una lógica en la cual llevará procesos complejos, pero en una forma ordenada. A eso hace referencia a lo sistemático, por lo que se caracteriza la administración. También, según Benjamin Franklin, nos dice que son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la información de una organización. Algunas funciones importantes en lo que es el manual, vamos a tener en cuenta que este permite establecer señalamientos generales para orientar las acciones del personal hacia el logro de las organizaciones. Es decir, que ahí están las funciones de cada uno de los recursos, desde una jerarquía mayor hasta llegar al último recurso en una organización. En cuanto a jerarquía, también otra de las funciones de los manuales es garantizar la conducta que sea de manera uniforme. Los manuales, cuando hablamos de sus funciones, de que debe describirse, nos está indicando que cada persona debe saber cuál es su quehacer y que no se confunda que un recurso esté haciendo funciones de otra persona, no haciendo doble trabajo, ¿verdad?, que cada quien tiene subdividido su quehacer. Así tendrá sus funciones la jefatura, tiene las funciones un recurso operativo y así también tiene sus funciones hasta el personal de ordenanza o auxiliar. También nos permite que sirven de parámetros de control cuando se utilizan para medir y comparar
la ejecución de un plan. Es decir, sirve de un parámetro para poder evaluar si se lograron las metas. Permite orientar en los recursos las técnicas, procedimientos de una organización. En un solo documento, ¿verdad? O en un solo consolidado, pueden existir hasta varios tipos de manuales. Y cada manual nos indica una forma de ser, un protocolo, un qué hacer, un cómo lo debe de hacer. Esto hace que contribuya a cometerse menos errores, que según las experiencias que se van teniendo en un servicio se vayan registrando. La importancia de los manuales radica en señalar líneas generales y requisitos para ejecutar actividades. Es decir, que un manual debe de tener escrito el accionar, los procedimientos ante situaciones de problemas, cuáles son los pasos paso a paso a realizar, incluyendo hasta situaciones legales o hasta la más mínima actividad que se considere. En los beneficios, ¿qué beneficios nos dan los manuales administrativos? Son una fuente permanente sobre el trabajo a ejecutar. Ayudan a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las políticas, los procedimientos y las funciones y normas. Evitan discusiones y malos entendidos en las operaciones. Aseguran continuidad y coherencia en los procedimientos a través del tiempo. Son instrumentos útiles, ¿verdad?, que se pueden utilizar en la práctica. Los objetivos de los manuales, uno de ellos es precisar funciones. Cuando hablamos de precisar funciones, es que es un documento denominado como manual con el propósito de que los miembros de la organización tengan una fuente de información adecuada para realizar su trabajo. Es decir, cuando se presentan en un hospital situaciones como procedimientos específicos, el manual me dice el paso a paso a realizar. También el manual le va a indicar qué acciones se deben de tomar con los pacientes. Ejemplo, una fuga de un paciente, situaciones legales con los pacientes, cuando viene, por ejemplo, fiscalía que quiere retomar algún expediente, el manual me tiene que decir a quién me tengo que abogar, qué es lo que voy a poder autorizar desde mi jerarquía. También me va indicando en el manual la parte de precisión, me dice cómo está estructurado mi servicio, cuáles son los beneficios que da mi servicio, los servicios que yo tengo que brindar como una especialidad, por ejemplo. Se pueden unificar criterios en la realización de las acciones de la empresa o la institución. Hemos conocido mucho en nuestra disciplina de enfermería que al seguir los pasos en un manual o en un protocolo, me va a beneficiar para que todos hagamos el mismo orden. Recordemos que unas reglas, unas normas me están diciendo así se debe de hacer y no lo incorrecto o de otra manera para evitar errores en el quehacer. Simplificar el trabajo. Este nos permite que actuemos como un elemento de consulta para realizar bien el trabajo. Cuando usted se presente a su hospital, a su práctica de administración, debe usted consultarle a su jefatura que le muestre su manual administrativo. Cuando alguien llega a supervisar, se solicita el manual administrativo, por lo que debe de estar actualizado. Y este nos permite conocer el objetivo de ese servicio. Ejemplo, si fuera un servicio de atención ortopédica, estaríamos viendo que atendemos a un paciente que tiene o adolece no solo enfermedades propias de la edad, sino que también agregado a ello algún tipo de traumatismo que ocasiona una fractura. Y dentro de esa especialidad se tienen todavía elementos especiales y complejos, desde que la forma de curar, desde la forma de movilizar un paciente, que es diferente a un servicio de medicina.
Entonces nos permite que simplifiquemos el trabajo al saber qué es lo que nos va diciendo, cómo lo debo de hacer. También orienta la selección del personal. El manual administrativo debe de contemplar lo que es el puesto de trabajo, el perfil del puesto, ¿verdad? De trabajo. Nos tiene que decir qué es lo que requiere de una licenciada en enfermería y en el servicio en el cual estoy trabajando, me debe de decir claramente qué es lo que espero de la licenciada o licenciado en enfermería en cuanto a la especialidad que estamos sirviendo. Me permite también de orientación, ¿verdad? En el manual ustedes van a encontrar que parte del manual es el plan de orientación, donde nos habla que es un tipo de manual múltiple, que más adelante lo vamos a conocer. Dentro del manual administrativo van a ir inmersos varios manuales que se van ocupando en el quehacer de enfermería. Permite establecer rutinas de trabajo y permite el mejor aprovechamiento de los recursos. Cuando ya tenemos una rutina establecida, ya se sabe qué horarios se cumplen algunas actividades, como por ejemplo, de qué horas a qué horas se bañan los pacientes. El manual debe de decir en mi servicio de qué horas a qué horas se cumple la medicina oral, la medicina parenteral, de qué horas a qué horas se cura, e incluso ustedes verán que en algunos servicios lo habrán podido modificar, no al igual que los demás servicios, por alguna complejidad que tiene el servicio en el que usted trabaja o la unidad comunitaria de salud familiar. Este manual no solamente es para hospitales, sino que un manual administrativo también le va a servir en el área comunitaria, ¿verdad? Donde le va a ir diciendo cómo se desempeña esa unidad y las diferentes actividades que se realizan. Permite el mejor aprovechamiento del recurso a través de la ejecución de funciones establecidas. Evitamos la duplicidad de esfuerzos. Recuerde que en enfermería hay tanto que hacer que no nos alcanza el tiempo para brindar una calidad y calidez a veces con los pacientes. Pero si podemos distribuir muy bien las actividades, nos va a permitir aprovechar el recurso. Facilita la adaptación del personal cuando hablamos de un plan de orientación. Obra como medio de comunicación. Cuando su jefe no está, quien maneja todas estas actividades, y usted es el responsable en ese servicio y tiene una situación problemática de cumplir, usted puede abocarse al manual administrativo y ver el proceder. Si usted ya más o menos lo conoce, pero quiere confirmarlo, busca el manual, ya que el manual administrativo debe de estar a la orden del recurso de enfermería y debe de servir de un instrumento de control al ser utilizado, ¿verdad?, como un parámetro de medición. Ya que hay parámetros, nos permite realizar listas de chequeo para una posterior supervisión. Y que cuando se le hace la observación a nuestros recursos, nos abocamos al manual administrativo y le decimos, esto se realiza de esta manera según se ha consensado y los reglamentos de nuestra institución. Bueno, el manual debe de difundirse, debe tener una difusión. Es decir, que cuando ya el manual está hecho, no debe ser guardado ni encajonado. Los manuales deben ser conocidos por todos los involucrados, ¿verdad? A un efecto de que efectivamente se cumpla la función. Si el manual solo se hace y se guarda, el personal va a poder hacer las ideas que se le van ocurriendo. Sin embargo, si nosotros decimos en el manual está escrito esto y decimos a dónde está colocado, porque nuestros recursos, recuerden, son muy listos, nuestros recursos quieren saber. Si manejamos la administración desde una perspectiva horizontal, en la cual la nueva administración nos dice que cualquier recurso puede llegar a ser un jefe y no usted queda de responsable, esa es una evidencia. Sin embargo, el jefe tiene la investidura de un administrador, catalogado en una jerarquía como el jefe, ¿verdad? O el jefe de la unidad de servicio. Pero el manual debe de ser conocido por todos los recursos ante las situaciones que se van presentando y saber actuar según nos lo dicen los manuales, protocolos, normas, reglas. Los tipos de manuales o su clasificación, como lo mencionan algunos autores,
según pues Luz Valderas, vamos a encontrar que son de aplicación y de contenido. Por su aplicación vamos a encontrar dos tipos: macroadministrativos y microadministrativos. Y por su contenido vamos a encontrar un manual de organización, un manual de procedimientos y manuales múltiples. Cuando hablamos de un manual macroadministrativo, estamos hablando del manual a nivel de departamento de enfermería, donde se dice cómo se van estableciendo los diferentes servicios y quiénes van a ser sus jefaturas, cómo trabaja un hospital, cuáles son sus especialidades. Un microadministrativo, estaríamos hablando que ya es aquellos manuales que dirigen una supervisión, que ya dirigen también algún centro, ¿verdad? Muy propio también de un hospital, como el área de laboratorio, como el área de rayos X. También abonado a esos manuales microadministrativos, pues también se derivan entre ellos los manuales por contenido. Y los manuales por contenido los vamos a ver a continuación uno a uno. Para ello, ¿verdad? Entre los manuales de contenido tenemos el manual de organización, que es el que más utilizamos en enfermería. Muchas veces usted va a encontrar que el profesional le dice: traiga o elabore o actualice el manual de organización. Nosotros lo generalizamos como un manual administrativo porque encierra todos los manuales. Sin embargo, el manual de organización es el que más requiere de esfuerzo, de aclaraciones, de elementos legales y su estructura. Contiene elementos administrativos referentes al funcionamiento. Para ello, usted en ese manual de organización, usted puede hacer un manual de objetivos. Puede también contener este manual de organización un manual de programas, un manual de políticas, un manual de organigramas, un manual de descripción de puestos y un manual de reglamentos. Y todos ellos nos encierran un manual de organización, pero no se queda solamente ahí el manual de organización, lleva otros elementos. Y para ello, pues vamos a ver que el manual de organización se sugiere, según Luz Valderas y algo otras literaturas, los siguientes elementos que no deben de faltar. Los siguientes elementos son imprescindibles. Sin embargo, una jefatura puede agregar algo otros elementos que abonan a la mejor organización, y que cuando usted como jefe también tenga una auditoría, usted pueda presentar este manual como un documento de fundamentación de su quehacer. Entonces, vamos a tener como número 1 algunos datos generales, que ya vamos a ver en la siguiente filmina cuáles serían esos datos generales en nuestra presentación. Tenemos también lo que es el contenido. Debe de llevar un contenido por capítulos, ¿verdad? Debe de ir bien estructurado. Debe de tener también una introducción, un directorio donde están los principales funcionarios, ¿verdad? Donde nos dice quién es el director de nuestra institución, quién es el jefe del departamento de enfermería, quiénes son las supervisoras, en qué nivel en el organigrama está la jefatura y sus recursos en clasificación, donde nos da también sus principales funciones. Debe de tener antecedentes históricos de la institución, ¿verdad? Más adelante vamos a ir desglosando cada uno de los elementos para que usted comprenda qué es lo que debe de llevar. Una base legal, una estructura y organización, un organigrama o varios organigramas según la institución, una descripción de puestos y algo otros manuales necesarios para lo que es su desarrollo. Y entre ellos vamos a tener, como les decía, los manuales múltiples, el manual de procedimientos y el manual de organización, que es todo esto. Y una bibliografía que argumente, ¿verdad?, la elaboración de nuestro manual, o que argumente la fundamentación de lo que va inmerso en el manual, de dónde sacó toda la información, como por ejemplo los antecedentes históricos,
la base legal del servicio, de dónde sacó la fuente consultada del organigrama, si está actualizado, ¿verdad? De dónde sacó la descripción de los puestos, cuál fue el libro, el manual de donde usted lo tomó. Debe de ir argumentado la fuente consultada en relación a la información que contiene el manual. No en sí, por ejemplo, a la autora Luz Valderas. No, ella nos dice los lineamientos, pero cuando hablamos de sus fuentes consultadas nos habla del contenido de su trabajo, de su manual, de donde usted lo consultó. Entonces, aclarando en cuanto a los datos generales, vamos a tener en cuenta una identificación y vamos a hablar desde la portada de este manual. El manual debe de incluir en primer término los siguientes datos. Un logotipo de la organización, que recuerde que el logo es legal en cada institución, el nombre del hospital o institución que lo está realizando, la denominación y extensión del manual, ¿verdad? Si este es un manual general o es un manual específico, en caso de corresponder a una unidad en particular, debe anotarse el nombre de esta. En el caso, un servicio. El lugar y fecha en que se elaboró, el número de páginas con el que cuenta este manual, la sustitución de páginas, que es una actualización de información, ¿verdad? Debe de aclararse cuáles elementos se han actualizado en ese documento. ¿Cómo qué elementos se actualizan? Por ejemplo, algunos procedimientos que se le han hecho algunas innovaciones, se debe de aclarar que en el tal procedimiento se realizó innovaciones en el procedimiento o algunas actualizaciones. Por ejemplo, la infraestructura del servicio, nos vamos a dar cuenta que usted va a hacer uso también de un plano arquitectónico. Y ese plano arquitectónico se lo va a dar el departamento de enfermería para su servicio y usted le toma, a veces le dan pues un plano grande como jefatura y a veces usted pues le puede tomar algunos afiches, ¿verdad? Y poderlo tener junto a ese manual con el objetivo, ¿verdad? De saber hasta dónde llega la limitación de su servicio. Y a veces se hacen algunas renovaciones, ¿verdad? Se van reconstruyendo, entonces el plano tiene que sufrir algunas modificaciones y debe ser aclarado. También vamos a ver que es una clave de la forma. En el primer término se debe describir las siglas de la organización si las tiene. En segundo, ¿verdad? La unidad administrativa es responsable de elaborar y utilizar algún formulario. Y tercero, debe de llevar un número consecutivo del formulario en el caso, ¿verdad?, de que se haya cambiado, ¿verdad?, el nombre de la institución, ¿verdad?, o alguna modificación. Por ejemplo, ustedes sabían que antes el hospital de maternidad era el conocido hospital para mujeres y ahora se le conoce como hospital de la mujer. Entonces, esos son algunos cambios que deben de ir claros. Debe de llevar un índice de contenido, ¿verdad? Ahora sabemos que se llama tabla de contenido, ya no le vamos a escribir índice, sino tabla de contenido. Y vamos a tener una introducción. También se debe de cuidar que los manuales se elaboren en hojas que puedan cambiarse fácilmente cuando sea necesario poder hacer correcciones a fin de que sean vigentes durante el mayor tiempo posible. ¿Cada cuánto van a revisar un manual? Bueno, estos según Luz Valderas deben ser revisados en forma periódica y actualizada. Y nos quedaríamos con este concepto. Los manuales deben ser revisados en forma periódica y actualizados. Algunos los va a ir actualizando cada año porque usted va a ir cambiando, ¿verdad? Actividades, va a ir haciendo nuevos protocolos, va a ir haciendo nuevas políticas que usted va a ir recibiendo y es así como usted pues lo va a ir actualizando, ¿verdad? Y cada vez que usted lo requiera, ¿verdad? Debe de actualizarlo periódicamente. Algunos elementos no van a pasar en más de 2 años, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la historia del hospital, la historia del servicio, eso no va a ser modificado. Entonces, eso es más periódico, ¿verdad? Pero van a haber elementos como procedimientos o actividades que sí se deben de hacer cada año. Como, por ejemplo, cuando se van en cada año, usted va a ir agregando todos los memorándum de ese año al final de su manual y el siguiente año, pues usted debe de archivarlos y dejarlo actualizado para un siguiente año.
Antes de continuar, deseo, ¿verdad? Poder fortalecer un poco algunos de estos elementos que contienen los datos generales. En los datos generales vamos a encontrar a la institución. Usted va a encontrar en estos datos generales desde cuándo fue fundada el hospital o la institución. Luego, posteriormente, usted va a encontrar quiénes han sido sus directores. Va a encontrar también los fundamentos legales, como por ejemplo, quién dio las tierras, de dónde proviene ese presupuesto para formar ese hospital. Nos debe también de hablar en los datos generales. Usted va a encontrar el área geográfica con la que se trabaja. Debe usted también dar a conocer en esos datos generales el número de recursos totales con los que cuenta todo el hospital y luego hacerlo micro en su servicio. ¿Quién pudo dar las instalaciones para el servicio en el que usted trabaja? ¿Quién dio las tierras? ¿Quién hizo la infraestructura? Si hubieron renovaciones, ¿quién dio el presupuesto? Ahí también usted nos tiene que mencionar cuáles son las fuentes, ¿verdad? Con cuántos recursos trabaja. También vamos a tener el contenido y en ese contenido, ¿verdad? Vamos a ir teniendo los diferentes manuales que se van desarrollando. Su introducción, ¿verdad? El directorio, ya decíamos que son los principales funcionarios, que serían los organigramas. A eso se refiere el directorio. Y en los antecedentes históricos, pues estaríamos hablando con cuántas personas empezó el servicio, primero el hospital y luego el servicio. Recomiendo que haga todo lo de hospital primero y luego solo lo del servicio. Con cuántas personas inició, con cuántos pacientes, cuál era el principal objetivo del servicio, cuándo se fue renovando, ¿verdad? Cuándo empezó a crear la enfermera en su servicio, los objetivos del servicio, los valores, una filosofía de servicio que también se puede ir haciendo, ¿verdad? La base legal, donde menciona, ¿verdad? Que es una estructura legalizada, la donación y a nombre de quién está, si está a nivel de gobierno. La estructura y organización, bien ya le decía que hay planos, ¿verdad? Estructurados, sus organigramas, la descripción de puesto debe de ir desde la jefatura y todos los recursos hasta el señor auxiliar o de ordenanza. También vamos a encontrar ahí otros manuales y entre ellos, en el manual de organización, pues vamos a encontrar el manual de procedimientos, el manual de disciplina, el manual también de algo otros elementos que vamos a usar para el desarrollo de la institución, algunos programas, algunos planes. También en el manual de organización encontramos los planes tácticos, ¿verdad? Hay un apartado donde usted debe de agregar los planes tácticos, incluyendo pues hasta el plan de educación y plan de orientación que usted utiliza para recibir a sus recursos. Entonces decíamos que tenemos el manual también de procedimientos y el manual de procedimientos que contiene. Contiene la secuencia cronológica de las operaciones de un determinado trabajo. Para su elaboración es necesario establecer los siguientes aspectos. Datos generales que incluyen en este apartado el nombre y razón social de la institución, el nombre genérico de los procedimientos, la fecha y el directorio. Un índice que hace referencia al contenido. También debe de incluir una introducción. Debe contener los procedimientos que describen, ¿verdad?, sus objetivos, el área de aplicación, la descripción y debe de ir por pasos y algunas gráficas. Las fuentes consultadas de estos procedimientos. Este manual de procedimientos sí se debe de ir actualizando frecuentemente. Tenemos también el manual múltiple. El manual múltiple contiene aspectos relativos al funcionamiento de la organización y al mismo tiempo aborda algunos procedimientos. Para su elaboración debe de seguir un orden, ¿verdad?, de organización. Un ejemplo de manual múltiple serían los manuales de bienvenida, que sería en sí un plan también de orientación, contiene aspectos de la organización, contiene procedimientos generales para el personal que ingresa a la empresa, algunas rutinas de trabajo y alguna papelería que debe de manejar el recurso.
Es decir, que en los manuales múltiples entran como pequeños protocolos. Para la elaboración también de los manuales es conveniente recurrir a documentos legales y a personal operativo o directivo. Además de la observación directa en el trabajo, la información debe ser uniforme y hay que utilizar la terminología correcta. Para el diseño de los manuales se integra una comisión como directivos personales del nivel operativo y personal especializado en el área que se trate. En la elaboración de los manuales es importante una organización y vamos a tener que ustedes se debe de elaborar un comité coordinador para la elaboración o actualización del manual, una selección del coordinador y los miembros del comité. Debe de existir también un coordinador de la elaboración del manual, es decir, un responsable de las actividades específicas. Es decir, que cuando hay un manual por primera vez, se debe de hacer toda una organización, no solamente la jefe, sino que también se puede delegar la construcción y entre todos construir el manual. La organización de las tareas debe haber un listado nominal de las tareas o actividades desarrolladas en el área. Debe de seleccionar la persona, ¿verdad? La tarea o actividad y a partir de las rutinas se pueden extraer las normas detalladas de los procedimientos técnicos o administrativos y se debe determinar los plazos también para entregar, cuándo ya debe estar terminado el manual. Sin embargo, hay algunas actividades que se pueden socializar con los recursos y ellos podrán decir, mire jefe, tal la actividad no funciona así. Hemos visto que en la noche hemos cambiado algunas cosas y nos funciona. Entonces la jefe debe de documentarlo. La descripción de funciones también nos permite describir las operaciones o actividades. Debe mantener una mística de la tarea para mejorar la calidad. Es esencial la presencia de al menos una enfermera en cada subcomité. Debe procurar una redacción del documento y los manuales deben de tener revestimiento, plásticos, ¿verdad? Y algunos dispositivos que permitan agregar o sustituir páginas. Y vamos a ver también que un manual de organización pues debe de tener algunos elementos como normas, rutinas, procedimientos y también debe de tener anexos. Vamos a ver que para la aplicación de los manuales, en el marco de referencia debe haber también una comunicación. Debe ser ampliamente distribuido en todos los servicios o departamentos del hospital. Debe anexar un manual de todos los suplementos, algunos memorándum u órdenes de servicio que van cambiando algunas normas o rutinas. Y debe de utilizar técnicas pedagógicas modernas para introducir estas rutinas y procedimientos. También vamos a ver que la aplicación eficiente de un manual evita confusiones y aumenta el rendimiento hospitalario. El uso racional de los manuales facilita las investigaciones médicas y también pues las normas y rutinas y procedimientos se pueden evaluar no solo para eliminar actividades superfluas, sino también poder evitar duplicidad de esfuerzos, sino también pues para lograr una reducción de costos. Su manual también debe de contener conclusiones. Quiero mostrarles algunos elementos de cómo se estructuraría un manual administrativo o un manual de organización. Para ello, ¿verdad? Yo les tengo aquí un documento, el cual yo se lo voy a anexar en plataforma y quiero que observen algunos elementos que retoma este manual. Este es un tipo de manual el cual encierra algunos elementos que usted va a tener mucho más amplios. Si usted observa, tiene aquí, nos habla sobre la parte de identificación que yo les mencionaba. Contiene un índice o de contenido, una introducción. Luego nos habla de que debe de llevar una fecha, el número de páginas, ¿verdad? El nombre de la organización. También vamos a tener
en esta parte un elemento sobre la legislación o base legal, los antecedentes históricos. ¿Qué va a encerrar su antecedente histórico? Una descripción de la génesis de la organización o del área descrita del manual. Indica su origen, la evolución y cambios significativos registrados en ese hospital y servicio. Debe existir una legislación legal, como mencionábamos, contiene una lista de títulos de los principales ordenamientos jurídicos que norman las actividades de la organización. También, por ejemplo, aquí aparece como la fecha del diario oficial cuando se delegó ese servicio, porque usted verá que hay servicios nuevos que se van construyendo y posiblemente usted tenga la oportunidad de llegar a un servicio completamente nuevo donde le va a tocar estructurar toda esta información. A diferencia de aquel que ya va a encontrar un manual ya avanzado, le va a costar un poco menos. ¿A dónde me puedo abocar a buscar esta información? Me dirá usted. ¿Dónde voy a buscar la información en los manuales? Siempre existe en los hospitales una enfermera educadora. Esta enfermera educadora contiene toda esta información. Usted hace una audiencia, una cita y pide, ¿verdad?, esa información. Recomendamos que cuando sea en un hospital, todos los estudiantes se organicen y una sola persona o dos lleguen donde la educadora y le soliciten la información de los diferentes servicios. Y si ella les pide una nota, ¿verdad?, ustedes elaboran una nota o simplemente con una solicitud verbal será suficiente para que no llegue estudiante por estudiante, recordando que ahí hay duplicidad de esfuerzos. Algunas atribuciones, ¿verdad? Aquí tenemos la transcripción textual y completa del artículo, ¿verdad? Su clausura, la estructura orgánica que nos habla de una descripción ordenada de las unidades administrativas. Esta descripción debe corresponder a la representación gráfica en el organigrama, cuando hablamos de la estructura orgánica. Y aquí menciona, ¿verdad?, que tenemos a un director, sugerencia, ¿verdad?, juntas muchas veces en algunos hospitales. El organigrama, ¿verdad?, seguidamente, incluso el organigrama de su propio servicio. Y tendríamos la representación de ese organigrama. Debe de tener en claro la misión del hospital, pero también puede usted elaborar, si le autorizan en su hospital, una misión de servicio. Y quiero aclarar esto porque muchas veces la enfermera jefe quiere hacer una misión de servicio, pero desde su jerarquía le dicen que no, que ya hay una misión establecida y con esa se van a regir. Y otros hospitales hacen una propia misión porque es de especialidad y ellos se la aceptan en su jefatura. Recuerde que todo esto debe ser legalizado y avalado por los supervisores de área, es decir, por el departamento de enfermería con su supervisión. No solamente va a ser los documentos, sino que deben ser avalados. Su manual administrativo debe ser entregado a su supervisora de área para que se lo acepte. Y él le dirá qué quitar o qué le falta. Luego van las funciones de cada uno de los recursos, ¿verdad? Tanto del alto nivel como de los recursos del servicio. Y vamos a ver aquí, pues yo les enseño unos verbos que se pueden utilizar para hacer manuales. Luego nos viene lo que usted pudo estudiar en la fase de organización, que es la descripción del puesto. Debe de quedar muy claro cuál es la función de su jefe, para que usted sepa qué es lo que a su jefe le corresponde hacer y qué le corresponde hacer a usted. Tenemos ahí pues también la descripción del directorio. Luego tendríamos los manuales de procedimientos, ¿verdad? Que usted ya ha tenido pues mucha relación con ello en los años anteriores. Luego de los manuales administrativos vamos a tener implícitos algunos protocolos, ¿verdad?, muy propios del servicio. A veces son ya procedimientos meramente propios de una especialidad. Y el manual de procedimientos puede ser un libro agregado a otro portafolio, ¿verdad? Hay veces hay unos portafolios grandes y tenemos un manual de procedimientos y ese manual de procedimientos también va a llevar un índice, un contenido, responsables, políticas, definiciones y diferentes procedimientos.
Aquí pues les presento también algunos diagramas que van a llevar su servicio, algunos formularios, como por ejemplo, algunos formularios muy propios de la especialidad. Por ejemplo, en el área de paciente con quemaduras hay ya un protocolo que se utiliza en cada hospital para su señalización. También tenemos que existen algunos controles en algunos servicios de cirugía, donde allí no son unos checklists. Usted le va poniendo cheques, ¿verdad? Le llaman checklist, donde usted va viendo que ya llegó el paciente, lo recibió, si vio la cirugía, cumplió medicamentos profilácticos, si lleva ya una vena, ¿verdad? Canalizada, si está permeable. Entonces usted puede agregar todos esos formularios nuevos que va agregando a su servicio. Por ejemplo, también hay formatos de ronda de recibo de pacientes, rondas, también formatos para poder entregar y recibir pacientes. Y así sucesivamente usted puede ir elaborando formatos y deben de ir quedando en el manual. Y pues posteriormente tendríamos algunos manuales de gestión de calidad donde la jefe puede evaluar la calidad de los recursos y nos dice en matrices cómo lo va a evaluar, y así pues este sería ya un manual múltiple, ¿verdad? Un manual de gestión. También tenemos aquí manuales de procedimientos de diferentes funciones, e incluso al final van a encontrar algunos manuales de cómo se pueden hacer investigaciones. A veces ya hay manuales por parte del hospital y vamos a encontrar aquí, ¿verdad?, cómo se pueden hacer investigaciones. Puede ser que su jefatura ya lo tiene normado o existe un comité, ¿verdad?, que realiza este tipo de investigaciones y se volverían manuales múltiples. Es así como he querido, ¿verdad?, darles a conocer la literatura de la que hemos estado estudiando. He retomado a Luz Valderas, he retomado el libro de Administración de Enfermería, tomo 2, y el documento, ¿verdad?, virtual, Manuales Administrativos, que es el que les acabo de mencionar, el cual detalla más cómo se deben de desglosar estos manuales. Ahora vienen las siguientes preguntas, donde usted va a retomar y evaluar qué ha aprendido. Hablamos en un principio de que el manual administrativo encierra una clasificación: manuales macroadministrativos y manuales microadministrativos. Pudimos ver también, jóvenes, pudimos ver en lo que es nuestra clase que encontramos manuales que nos dicen que son sistemáticos, son lógicos, son legales, ¿verdad? Y vamos a encontrar también dos clasificaciones: manuales macroadministrativos y manuales microadministrativos. Y también tenemos manuales por su contenido, en el cual encontrábamos el manual de organización, el manual de procedimientos y manuales múltiples. Y en el manual de organización recordamos que hay lineamientos, desde datos generales, que es lo de la portada, encontramos una tabla de contenido, antecedentes históricos, ¿verdad?, bases legales. Les mencionaba allí que incluye también la parte de infraestructura, donde va un plano. También si hay presupuestos para ese servicio, ¿verdad? Debe de la jefe hacer un presupuesto que se hace anualmente. Ahí debe de ir también la parte de qué es lo que se solicita, un lineamiento que le va a decir qué es lo que se debe de solicitar cada mes en un servicio, tanto de inmuebles como de la parte médica. Debe de decirme, hay un régimen, cómo se pide. Por más que todo porque es una especialidad. También ahí le debe de decir qué tipo de pedidos se realizan, qué días se realizan estos, qué horarios ya deben de estar implícitos, ¿verdad? Porque acuérdese que muchas veces esas funciones las va a cumplir usted como responsable de servicio, no solamente la jefe, o puede hacer que se los delegue, con el objetivo de irle incluyendo ya dentro de la administración. Un día usted llegará a ser jefe cuando ya tenga la experiencia y podrá usted poder aplicar a una supervisión o a una jefatura. También pudimos ver que tenemos el manual administrativo.
el manual de procedimientos que nos guían a todos. Todo los recursos de ingreso debe de tener un plan de orientación y debe de contener allí un tiempo programado donde el recurso debe de ser orientado y leer los procedimientos y leer el manual. Todo debe de estar planificado. En la clase de planes, nuestra compañera les mandó una presentación que habla sobre el plan de orientación. Por favor, revísenlo porque eso es algo muy frecuente que realizamos en enfermería. Y tenemos el manual múltiple. En los manuales múltiples van a ir protocolos propiamente de su servicio. Ahora yo le hago la siguiente pregunta. ¿Considera que un manual es de uso práctico? ¿Considera que un manual le permite dar los lineamientos cuando existen problemas y el saber qué hacer? Los manuales permiten poder fundamentar una auditoría. También decirles que en una auditoría le van a evaluar lo que está escrito con el quehacer de enfermería. Tiene que ver que lo que está escrito se esté cumpliendo, porque muchas veces está todo organizado en papeles, pero no está organizado en el quehacer. A usted le van a supervisar y lo primero que usted tiene que tener actualizado es su manual. Entonces, quiere decir que en su planeamiento de mes, usted también debe de organizar el tiempo en que va a actualizar el manual administrativo o el manual de organización. Esto es todo por mi parte, jóvenes. Muchas gracias por su participación. Elaboren siempre las guías, participen en el foro. Durante la tarde estará abierto todavía el foro para escuchar sus observaciones y espero que les haya sido de utilidad. En plataforma encontrarán esta clase, como también los documentos utilizados en esta clase. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto estar con ustedes.